domingo en Estado Nacional. Presupuesto de muchas familias ya sienten el impacto de la pandemia. Miles de personas han visto de la noche a la mañana, por las medidas necesarias de aislamiento, interrumpido su contrato de trabajo. Con diferentes medidas, gobierno y bancos buscan mitigar el impacto. Son medidas extremas ante circunstancias totalmente extremas. Los expertos nos recomiendan cómo manejar el presupuesto familiar en estos días. Esto y más, hoy en Estado Nacional. Muy buenos días y bienvenidos a un episodio más de Estado Nacional, nuestro programa de análisis de la situación en el país. Hoy, domingo 29 de marzo, vamos a dedicarnos a analizar las medidas que se están tomando para mitigar la crisis económica resultado del COVID-19. Y para ello damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. La señora ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. También nos acompaña Juliana Martínez, catedrática universitaria de la Universidad de Costa Rica, quien fue además es experta en temas de políticas sociales, fue también mejor investigadora en el 2018. Muchas gracias. Y también nos acompaña don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy con don Danilo vamos a ver un poco cómo ayudar a aquellos hogares, a los presupuestos de aquellos hogares que se vean impactados por esta situación económica. Y es que semana a semana las proyecciones de la afectación de la pandemia en la economía global luce cada vez más desalentadora. Esto es parte de lo que se dio durante la semana que recién pasó sobre esta situación. La pandemia del COVID-19 avanza en el mundo, rondando ya los 500.000 casos y superando las 20.000 muertes, con la consecuente crisis sanitaria en los sistemas de salud de muchos países. Con el aislamiento social, como una de las medidas de contención más importantes, el cierre de fronteras y el envío a casa de millones de personas, el panorama económico mundial se topó con lo que en teoría se denomina un cisne negro. Un acontecimiento sorpresivo y altamente improbable que causa un tremendo impacto. Conforme la crisis sanitaria se recrudece en países como Italia, España y Estados Unidos, al tiempo que otros como Alemania, Reino Unido y Suiza intentan contener la cantidad de casos, las predicciones para la economía este 2020 no pueden ser más pesimistas. Ángel Gurría, secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD, aseguró que la economía mundial sufrirá durante años y es poco realista pensar que se recuperará rápido. Incluso si no tenemos una recesión mundial, vamos a tener crecimiento cero o negativo en muchas economías, incluyendo las más grandes, aseguró. Por su parte, Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, aseguró que se prevé como mínimo una recesión tan aguda como durante la crisis financiera mundial, o peor, pero que esperan una recuperación en el 2021. Según ella, estamos preparados para desplegar la totalidad de nuestra capacidad prestable de $1 billón. Hasta el momento, 80 países han pedido ya ayuda al Fondo Monetario Internacional. Y por su parte, la CEPAL también señaló que la crisis del COVID-19 pasará a la historia como una de las peores que el mundo ha vivido. CEPAL estima una contracción de menos 1.8% del PIB para América Latina y el Caribe. Lamentablemente, esto les hace predecir en Latinoamérica un incremento en la pobreza. The number of poor will increase from 185 to 220. The number of people in poverty and the number of people in extreme poverty will go up from 67.4 to 90 million people. Bien, y estas son parte de las lamentables proyecciones que ya se están haciendo a nivel internacional del impacto que va a generar esto no solo en el empleo, en la economía, el empleo, sino también en las cifras de pobreza. Y es que esta semana vimos que en Estados Unidos se dio una cifra histórica de más de 3 millones de solicitudes de apoyo por desempleo en momentos en que el virus está golpeando fuertísimo a este país.
Y bien, doña Yanina Dinarte, quien es ministra de Trabajo, tal vez que nos cuente un poco cuál es el estado de situación que tienen hasta el momento y un poco la perspectiva que se tiene aquí en el país. Claro. Bueno, muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Creo que es importante hacer un debate y una reflexión sobre lo que estamos enfrentando. Primero, poniendo en perspectiva de que no estamos hablando de que sea un problema que nos esté golpeando exclusivamente a nuestro país, como ya sabemos, pero que las proyecciones de pérdidas de empleo realmente son preocupantes para el mundo. Estamos hablando que en el mejor de los escenarios podríamos estar alcanzando al menos 5 millones más de personas que pierdan sus empleos en el mundo, y esto en escenarios mucho más críticos podrían llegar a alcanzar más de 24 millones de personas, eso sumándose a las expectativas que ya de por sí se tenían de desempleo en el mundo. Creo que esta es una alerta que tiene que precisamente ponernos en dimensión del reto que tendremos en nuestro país. Y por eso es que hemos tenido que generar acciones muy rápidas y también hacerlo en distintos frentes. Por un lado, tenemos que actuar para garantizar que no tengamos destrucción del empleo, y eso en mucho se logra acompañando también al sector productivo para que tenga el menor efecto posible. Esto es difícil muchas veces de comprender porque se siente que estamos actuando solo en favor de las empresas, pero en realidad lo que estamos buscando es garantizar el empleo y protegerlo, pero además evitar al máximo su destrucción. Y también es cierto que tenemos que trabajar para generar condiciones, entendiendo que las relaciones laborales están cambiando de forma significativa y que eso también a su vez va a requerir, frente a una disminución de los ingresos de las personas, va a requerir de acompañamiento hacia las familias. Doña Yanina, vamos a ver algunas de las estadísticas que precisamente el Ministerio de Trabajo dio a conocer esta semana sobre los temas de empleo. Estas son parte de las medidas de flexibilización de legislación laboral que se han aprobado ante la crisis. Ya hasta el momento se han presentado 89 solicitudes, 89 empresas han solicitado frente al Ministerio de Trabajo reducción de jornada laboral, que fue una de esas medidas que se aprobaron recientemente. Pero también en cuanto a la posibilidad que el Código de Trabajo da al patrono de solicitar la suspensión temporal de contratos con sus empleados, 348 empresas han presentado ya una solicitud formal ante el Ministerio de Trabajo. Esto significa la posibilidad de que 4.969 personas se queden sin trabajo temporalmente, doña Yanina, porque esto implicaría, al solicitar la suspensión de trabajo, es que pues el patrono no cubra con el salario mientras pasa esta situación, ¿verdad? Así es, efectivamente la suspensión del contrato de trabajo es un mecanismo que está previsto en el Código de Trabajo, y lo que implica básicamente es que no hay contraprestación de servicios, pero tampoco hay pago. Y entonces sí tenemos un grupo importante de personas que ya han recibido la comunicación de sus patronos diciéndoles que a partir de ese momento se suspende el contrato. Es importante aprovechar esta oportunidad para insistir a los empleadores que el camino correcto pasa por solicitar la autorización para la suspensión de contrato de trabajo, porque ese es el acto que le da validez jurídica a esa suspensión. Sabemos que las empresas han enviado a sus colaboradores a la casa bajo la condición de que se suspende el contrato. Importante decir, esto no rompe la relación laboral, quiere decir que cuando pase este momento las condiciones que existían en el contrato existente previo a la suspensión se mantienen, y eso es muy importante recordárselo a todos los que nos escuchan y nos observan esta mañana, pero sí es importante insistirlo. Las empresas necesariamente tienen que ir al Ministerio de Trabajo a pedir que se formalice esta autorización. En este momento lo que hay son solicitudes, todavía no se han aprobado. Sí, ya tenemos casos que han sido aprobados, esto es importante decirlo, es un número vivo, es una lista creciente, podemos irnos esperando, por supuesto, que el crecimiento de esta lista vaya a ser cada vez mayor, no solo en términos de las empresas que solicitan, sino también, por supuesto, de la cantidad de personas que finalmente van a experimentar una variación en su contrato, pues bueno, en su relación en este momento al aplicársele la suspensión del contrato de trabajo. Juliana Martínez, catedrática de la Universidad de Costa Rica y experta en el análisis de políticas sociales. Mucho se ha dicho que estas medidas extremas, por ejemplo, de la flexibilización de jornadas laborales, se están haciendo para proteger el empleo. Sin duda estamos teniendo un impacto muy, muy fuerte. ¿Cómo las analizan las que hemos visto hasta el momento? Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de conversar con la ministra sobre este tema. Sin duda, el gobierno tiene un reto sin precedentes, nuestro gobierno y pues todos los gobiernos del mundo.
Creo que la deliberación democrática es parte de las claves para ir encontrando soluciones a un problema que trasciende ampliamente a un gobierno y a cualquier otro actor laboral, social, político. Entiendo que el objetivo principal es proteger a todas las personas en condiciones de igualdad. En esa medida tenemos un conjunto de medidas sanitarias y un conjunto de medidas sociales y laborales. Una observación que hago es que esas medidas están separadas. Le estamos pidiendo a la gente el aislamiento social, la distancia, quedarse en casa, sin un mensaje claro por parte del Estado, no solo del gobierno, del Estado, de que puede contar con un apoyo económico en el corto plazo. Tal vez no sea hoy, tal vez no sea el lunes o el martes, pero en el corto plazo. No hay aislamiento social efectivo si la población no tiene la tranquilidad de que va a poder llevar dinero a su bolsillo para sostener las necesidades básicas, en particular los alimentos. Pensemos que según la encuesta que publicó Sid Gallup, 3 de cada 10 personas en Costa Rica tiene dinero en su bolsillo para sobrevivir a máximo 10 días. 3 de cada 10. 1 millón, y además el 60% puede llegar 4 semanas a 6 semanas. Es decir, el grueso de la población está viviendo muy al día. Llegamos a esta situación con muchos problemas. Llegamos a esta situación con 1 de cada 3 personas en condiciones de pobreza y con 1 millón de personas trabajando informalmente, y de repente se suman montones de personas que hasta la semana pasada tenían dinero suficiente para pagar un alquiler, la escuela privada, muchísimas otras cosas, y de repente están en la calle. Entonces, pues una de las preocupaciones es cómo transmitir un mensaje de tranquilidad, de que va a haber un ingreso básico garantizado para toda la población que lo necesite, que es básicamente toda, menos las que tenemos un trabajo formal público o privado. Aquí se ha hecho muchísimo contrapunto por parte de algunos especialistas entre lo público y lo privado. El gran tema es que hay unas personas que tienen salarios altos garantizados. Hay muchas personas que tenían un salario alto hasta la semana pasada y hoy ya no lo tienen. Claro, y Juliana, ya estamos viendo precisamente en este momento la discusión que hay sobre cómo tomar medidas en este sentido. Antes de continuar, vamos a ver un poquito el panorama que tenemos. Y es que ante la posibilidad de que muchas personas se queden sin trabajo, tenemos a las entidades financieras, bancarias, que han estado tomando una serie de medidas para tratar de flexibilizar la posición de los bancos frente a las personas que se queden sin trabajo o que vean afectados sus ingresos para enfrentar las deudas. Veamos. Las dificultades económicas que conlleva la pandemia del COVID-19 llegan a nuestro país cuando las finanzas de muchos hogares no estaban en su mejor momento. Ahora es claro que el sector turístico y comercial han sufrido un impacto grande debido a las medidas de aislamiento social que generan contracción en la demanda y cierres temporales de negocios en todo el país. Pero recordemos que al cierre del 2019, del total de la población ocupada en Costa Rica, un 46.5% estaba en el sector informal de la economía y el subempleo llegó a un 11%. Muchas de esas personas se encuentran sin un ingreso mensual ahora con que hacer frente a sus obligaciones. Por eso, tras la flexibilización de normativa por parte de los entes reguladores financieros, los bancos han empezado una primera fase de medidas. Con créditos hipotecarios, créditos prendarios y tarjetas de crédito. ¿Cómo se está haciendo con esos 3 casos? Bueno, realmente en lo que varía es en los plazos que se le están dando a las personas para atender sus obligaciones en cada uno de estos 3 segmentos. Y ahí lo importante es que es automático y lo que se está haciendo es coger, ya sean 3 o 6 meses, dependiendo de la entidad, porque hay que recordar que cada banco tiene sus políticas internas. Lo más importante es que si su ingreso se ve afectado, se comunique con su entidad bancaria para saber exactamente con qué puede usted contar. Sin embargo, este es momento de ser responsables. Si las empresas o personas físicas no tienen ningún impacto por el COVID en términos financieros, lo responsable es seguir atendiendo todas las obligaciones financieras. ¿Por qué? Porque esto le permite a los bancos enfocarse en quien sí necesita la ayuda. Esta semana, nuevamente, el Consejo Nacional de Supervisión Financiera, CONACYF, anunció más medidas para que los bancos puedan adecuar deudas con sus clientes. Lo que estamos haciendo es tratando de asistir
para que los bancos puedan hacerle las readecuaciones a sus clientes sin que sufra la calificación de crédito que tienen en este momento. Son medidas extremas ante circunstancias totalmente extremas y se le está permitiendo a los bancos dar créditos con periodos de gracia sin pago de intereses, sin pago de amortización por plazos que van entre 6 y 12 meses. Muchos hogares ya están sintiendo, o lo harán en las próximas semanas, la disminución en sus ingresos, ya sea porque sus patronos, ante la contracción, se acogieron a medidas de jornada flexible y ajustaron los salarios, o porque se acogieron a suspensiones de contrato, con lo que los trabajadores se quedaron sin ningún ingreso. Muchos trabajadores independientes de múltiples sectores también verán sus ingresos disminuidos en los próximos meses, por lo que las medidas de flexibilización de los entes reguladores buscan que los bancos tengan un margen temporal para dar a sus deudores ante una situación totalmente inédita. ¿Cuán frecuente es este tipo de medidas? Son extremas, pero hay que tomarlas en condiciones extremas como la que estamos viviendo. Esto es una pandemia que yo en mi vida nunca la había visto. He visto varias que han sucedido de menor escala, pero a esta escala nunca. Juliana Martínez mencionaba la estadística de esta encuesta de Sid Gallup de que 3 de cada 10 personas no tienen suficientes recursos para sobrevivir 10 días sin ingresos. Y veíamos en esta nota los esfuerzos que han estado haciendo las autoridades reguladoras del sector financiero para darle flexibilidad a los bancos, y nos decía el director de CONACYF, medidas sin precedente. Don Danilo Montero, director de la Oficina de Protección de la Oficina del Consumidor Financiero, ¿cómo han sentido ustedes hasta el momento el impacto en los consumidores financieros? Vamos a ver, hay una realidad, y es que ya una proporción importante de la gente venía arrastrando una problemática de capacidad de pago en general y capacidad económica en particular para ya incluso atender sus necesidades. De manera que entonces se han juntado dos cosas: un sector de la población que ya venía renqueando, y se le ha sumado ahora gente que tenía toda la intención de mantener sus operaciones al día, sus operaciones crediticias al día, pero se le interrumpen los ingresos, ya sea porque del todo la empresa cerró, estaban en el sector turismo o el contrato laboral se interrumpe. Esto lo que nos lleva es a una realidad, y es que vamos a tener como 3 posibles tipos de problemáticas desde el punto de vista de la Oficina del Consumidor. 3 problemáticas. 1, personas que no se están viendo afectadas en su parte laboral, en su parte de ingresos, pero ya venían arrastrando una problemática. Esa problemática simplemente se va a acentuar porque no va a poder atender las obligaciones que ya de por sí venían atrasadas. Segundo, un grupo de personas que venían con un buen récord, pero que no van a poder atender porque no hay ingresos del todo. Y un tercer grupo que esperaríamos que sea el más nutrido, que es el que se vaya rescatando poquito a poco como consecuencia de estas medidas que están adoptando el CONACYF, y como bien indica don Alberto Dent, son medidas extremas, porque los tiempos que nos tocó vivir son tiempos anormales y por lo tanto se requieren medidas anormales. Pero la proyección que tenemos en este momento, y tal vez doña Yanina nos puede decir cuál es en términos de desempleo, porque ya veníamos con una situación, como veíamos en la nota, muy comprometedora, y sin duda para este trimestre, ¿cuál es la proyección? Sí, bueno, como saben los costarricenses, teníamos una cifra que rondaba los 309,000 personas en condición de desempleo, y como lo advertía Juliana anteriormente, con cerca de 1 millón de personas en la informalidad. Es muy temprano adelantar cifras de cuántas serán las personas que podrían estar en desempleo a partir de esta circunstancia que estamos enfrentando, porque además parte de las medidas han ido orientadas a tratar de evitar al máximo los despidos, y hemos venido propiciando una serie de decisiones que estarían en la ruta de habilitar otras condiciones. Hemos estado dándole las recomendaciones a las empresas para que aquellas que pueden sostener al máximo su fuerza de trabajo la sostenga
con alternativas como el teletrabajo, como buscando otros mecanismos previos, incluso la misma reducción de jornadas, que es una forma de no romper la relación laboral. Sí, lamentablemente implica un decrecimiento en los ingresos de las personas, pero entonces tendríamos garantizado ese vínculo con la empresa para que la persona no quede en desempleo. Bueno, tal vez Juliana. No, quería señalar que, bajo la consigna de proteger la mayor cantidad de el empleo posible y del ingreso en los bolsillos posible, bueno, hay muchas cosas que podemos hacer, pero una que yo siento que no ha estado presente en la conversación legislativa es cruzar ambas cosas. Por ejemplo, el día 7 de la emergencia sanitaria se aprobó un proyecto, una ley de alivio fiscal que, como bien señalaba don Francisco de Paula Gutiérrez hace unos días en este mismo programa, vino a ayudar a sectores de la economía que lo que estaban buscando era frenar las pérdidas. Dejar de perder lo menos posible, pero no necesariamente son sectores que están viendo amenazada su sobrevivencia. De hecho, banana y piña hoy en el puerto están trabajando básicamente normalmente, tanto exportaciones como importaciones. Hay sectores de grandes superficies, Walmart, PriceMart, que han más bien ganado en este momento por la preocupación de la gente al desabastecimiento. Entonces, ¿y qué medidas, Juliana, crees vos que podrían ser más, digamos, específicas, más de precisión de láser? Yo creo que hay como una combinación. Una es cómo logramos decirle a esas empresas, sí, pueden no pagar renta hasta diciembre, siempre y cuando ese dinero que usted deja de pagar no lo use para que le genere intereses en su cuenta bancaria, sino que lo use para mantener la planilla laboral con la jornada completa como la tenía hasta ahora. O sea, condicionar el alivio fiscal a pelear por la sobrevivencia de cada empleo, como bien lo estaba planteando la ministra. Y lo segundo es que eso alcanza para la gente que tiene empleo, ¿verdad? Esa gente también puede apelar a, en algunos países, el seguro de desempleo. En Costa Rica no lo tenemos, no tenemos tiempo ahora de armar esto frente a esta situación. Tenemos licencias por enfermedad que se pueden usar del seguro de enfermedad y maternidad y tenemos vacaciones, ¿verdad? Son, digamos, dos cosas que sí tenemos que podemos usar para la gente que sí tiene un empleo formal. Pero esto implica condicionar a las empresas, en particular a las empresas de 30 o más personas, donde trabajan 600.000 personas, que son las que más se han beneficiado de las medidas de alivio fiscal aprobadas recientemente, implica que estas empresas se comprometan a ayudarnos a defender cada empleo. ¿Eso lo están considerando, doña Yanina? Por supuesto, es que también es importante dimensionar que las medidas que se han tomado no van dirigidas para la economía en todo su sentido más amplio ni para todas las empresas. Las medidas que estamos planteando son medidas excepcionales, muy específicas para aquellas empresas cuyo flujo de caja efectivamente se vea alterado al punto que no puede sostener a su planilla. Claro, sin embargo, las medidas eso en materia laboral, pero en materia fiscal no. Sí. O sea, tanto va a dejar de pagar renta hasta diciembre Walmart o las exportaciones bananeras o piñeras, como una pequeña empresa, digamos, que ha tenido... Está abierto a todos los sectores de la economía. En materia laboral, mi impresión es que hay una mayor precisión del instrumento. En materia fiscal es donde se han lanzado medidas que no están condicionadas a nada que tenga que ver con el asunto laboral, que nos interesa a todas las personas. ¿Por qué? Por el bienestar de esas familias, pero también porque si no aseguramos eso, no aseguramos aislamiento social, y si no aseguramos aislamiento social, vamos a congelar la economía no por 3 meses, sino por 6 o por 8, por 9. Es decir, la idea del aislamiento social es hacerlo rápido para toda la población para que dure lo menos posible. En la medida en que no lo logramos hacer completamente, sino a medias, vamos a seguir teniendo focos de contagio y a tener una recuperación mucho más lenta. Vamos a analizar ahora, Juliana, más adelante en el segundo bloque, algunas de las medidas que ha estado implementando o anunciando el gobierno y que está también tratando de negociar en el Congreso. Pero tal vez antes de cerrar, don Danilo, ustedes hasta el momento ya han tenido, digamos, una identificación de cuántos clientes están entrando en problemas o renegociando con los bancos, porque al final del programa de la semana pasada tuve varios correos de personas que me llamaban, que ya se quedaron sin trabajo, por ejemplo, en La Fortuna o en Turrialba, sobre todo guías turísticos, y que estaban tratando de contactar a los bancos vía por telefónica y estaba congestionada la central. Y hasta el momento el mensaje que se ha enviado es que cada persona negocie con su banco. Vamos a ver, las personas no tienen solo obligaciones con los bancos. Entonces, para comenzar de lo más general a lo particular, las personas están enfrentando dificultades para pagar sus deudas bancarias, sus deudas con las cooperativas, a veces con incluso las tiendas comerciales, y eventualmente aparecen algunos prestamistas. Entonces, la impresión que tenemos es que las personas están siendo más o menos selectivas con lo que alcanzan.
están protegiendo, por ejemplo, la hipoteca, que tiene todo el sentido. Pero además está también el hecho de que hay una estructura, el sistema financiero está diseñado para una demanda normal. Cuando se saturan la demanda por los servicios, se producen estos bloqueos que parecen lógicos. Entonces ahí necesitamos un primer aspecto, y es que las personas entiendan que están confluyendo más personas de lo usual a solicitar servicios de una misma naturaleza, porque cuando vamos al banco, alguien cambiará un cheque, alguien hará un depósito, alguien hará una consulta de una tarjeta de crédito. Ahora resulta que todos estamos llegando en grupos muy grandes, y además, aunque sea por medios electrónicos, y todos por el mismo trámite, un arreglo de pago o una readecuación. Y entonces ahí hay una situación que administrar. Lo segundo es que además, como creo que lo mencionaron en algunas de las entrevistas en la asociación bancaria, cada entidad tiene su política, ¿verdad? Sus propias políticas, y además cada entidad tiene sus mecanismos de fondeo. Y entonces puede ser que haya algunas entidades que tienen mucho mayor flexibilidad para adoptar medidas, porque además el tipo de clientes puede ser que sean, los dominantes son clientes de hipotecas, hay mucho más flexibilidad de negociar con ellos que cuando son tarjetas de crédito o cuando son créditos de consumo. De manera que entonces las personas tienen que entender que las circunstancias obligan a un manejo muy particular de las situaciones. La Oficina del Consumidor mismo, hoy por ejemplo, tuvimos una saturación en nuestra página web, y no llegamos, pero ni siquiera a una fracción de los bancos, ¿verdad? Y me imagino que la gente está preocupada por una eso. afluencia de consultas que van a tener mucho más en los próximos días conforme esta situación vaya evolucionando. Vamos a ir a una primera pausa comercial, y al regresar vamos a analizar algunas de las medidas de contención social que el gobierno está analizando, así como consejos para los hogares también, para que se preparen para enfrentar este impacto en sus presupuestos. Ya volvemos. Bien, regresamos con el análisis de la situación del impacto en el empleo ante esta crisis que se avecina con el COVID-19, una crisis que ya estamos enfrentando. Doña Yanina, usted me decía que ya a esta altura, hoy domingo, tienen una actualización de los datos de las empresas. ¿Cuáles son esos números de las empresas, digamos, que se están acogiendo a las medidas que les permite flexibilizar jornadas y suspensión de contratos? Sí, es importante contarles que esto, por supuesto, es un reporte en evolución permanente. Estamos hablando que en este momento, en términos de solicitudes de suspensión de contrato de trabajo, tenemos 8.217 personas para un total de 538 empresas. Esto básicamente concentrado en el sector de comercio y servicios, que eran, por supuesto, los sectores que podríamos esperar de punto de inicio que fueran los más afectados, y por supuesto, si ponemos en perspectiva el nivel de encadenamiento que tienen algunos de estos sectores, pues claramente tendría que concentrarse en estos dos sectores de la economía. Y con respecto a la reducción de jornadas, tenemos ya 103 empresas que han hecho su solicitud, y eso se expresa en 1.242 personas que podrían tener una variación en sus contratos de trabajo. O sea, en total, doña Yanina, estamos hablando de casi 10.000, y como dice usted, es un número en evolución, de personas o que se quedan sin trabajo temporalmente o que van a haber reducido todo su ingreso. Así es, efectivamente, sabemos que esta cifra puede ir incrementándose, incluso tanto la ley como el mismo mecanismo que se tiene para suspensión de contratos, pues prevé que tiene que haber un evento generador o un suceso provocador, como llama la misma ley de emergencia, que es la que motiva o justifica la solicitud, en este caso de las empresas, para aplicar alguna de estas medidas. Entonces, definitivamente tenemos que prepararnos para un incremento en las próximas semanas, especialmente porque, como lo decía Juliana, pues sí, estamos pidiendo que las personas se queden en casa, y esta necesidad de aislamiento pues también se refleja en la economía, y por eso es que la línea de trabajo del gobierno ha sido en 3 áreas fundamentales: las medidas sanitarias, las medidas de las empresas, pero por supuesto las medidas también de protección a las personas.
Bueno, y es que el Plan Proteger es el que el gobierno ha presentado en el Congreso con la intención de generar un fondo de recursos para atender la crisis. Según el gobierno, con el dinero pretende hacer las siguientes cosas. En primera instancia, ayudar a quienes pierdan o disminuyan o hayan disminuido o hayan suspendido su empleo. También, en segundo lugar, a aquellos ayudar a aquellos empleadores o trabajadores independientes afectados. También busca apoyar a la Caja Costarricense del Seguro Social en la compra de insumos y equipo de emergencia, así como apoyar programas sociales que disminuyan el flujo de recursos por el impacto de la pandemia. Y también pretende dejar una parte para el pago o reestructuración de la deuda, del problema fiscal que tenemos. Como sabemos, muchos de esos recursos originalmente, como el crédito de $500 millones de la CAF, estaban dirigidos inicialmente para alivianar los problemas de deuda y sin embargo en este momento se van a redireccionar. Y también busca, supuestamente este Plan Proteger, implementar políticas de empleo. Juliana, ¿cómo ven ustedes este paquete de medidas sociales que el gobierno ha presentado? Yo pienso que va en la dirección correcta. Ahora, el orden de los factores altera el producto, ¿verdad? Al día 16 de iniciada la crisis no tenemos esas medidas en efecto, como sí tenemos otro montón de medidas que van a tardar mucho más en verse. Entonces, mi sensación es que necesitamos que estas medidas se pongan en marcha ya y la más importante es la que lleve ingresos a los bolsillos de las personas, que son todas las personas que estaban bajo la línea de pobreza hace 3 semanas, más todas las personas que de un día para otro han quedado sin medios para sostener sus ingresos. Básicamente la idea sería llegar con un ingreso básico, garantizar un ingreso básico a toda la población, menos la que está en planilla. Me parece que cualquier intento de empezar a focalizar en unas personas u otras nos va a llevar muchísimo tiempo. Por supuesto, el gobierno y el Estado tiene sistemas de información para saber quiénes lo necesitan más, pero lo cierto es que en esta situación es muchísima la gente que lo necesita y rompe cualquier criterio tradicional de a quién le debe dar transferencias el Estado. Por eso, junto con varios colegas de la región, estamos trabajando en torno a una propuesta de ingreso básico garantizado. Se puede priorizar las familias que tienen niños y niñas menores de 18, se puede priorizar las familias con personas adultas mayores en el hogar, o sea, se pueden priorizar distintos criterios. No es caro, o sea, estimaciones que habíamos hecho y con datos de la CEPAL para el 2016, si se priorizaba a la gente más vulnerable, nos daba 0.3 del PIB del 2016. Ahora estamos hablando de un criterio mucho más amplio, pero digamos que fuera un 1, capaz que, ¿verdad? Es decir, que la relación entre llevar tranquilidad, seguridad económica, pero también asegurar el aislamiento social y el costo es cierra, ¿no? Porque estamos hablando de que no vamos a salvar vidas si esas vidas no están cuidadas en su casa. Entonces, claro, hasta el criterio sanitario depende de que logremos hacer esto. Este plan, Juliana, que ha anunciado el gobierno hasta el momento, para el cual está tratando de convencer a los diputados a terminar de negociar para conseguir el total de los recursos, se habla de que es un fondo de un total equivalente a un 3% del Producto Interno Bruto. Veamos un poco qué nos dijo la ministra de Planificación, Pilar Garrido, sobre el uso de estos recursos, donde además de cosas como el crédito de $500 millones del Banco de Fomento Andino, también se pretenden sumar otros recursos, como lo que se va a reducir al no darle aumento en este año a los funcionarios del gobierno central. Veamos. Todas las situaciones similares a lo que es una guerra, como en este momento que estamos en guerra contra el COVID, pues implican que la política fiscal es la primera herramienta a la que hay que acudir y eso agrava nuestra situación en la que estábamos y veníamos desde 2018. Lo importante es que no abandonamos aún la aspiración de la consolidación fiscal, solo momentáneamente la prioridad es la gente. 14.000 millones de colones se va a tener disponible. Eso, si uno lo quisiera visualizar en subsidios, sería poder llegarle a 24.000 personas, 24.000 familias, y eso sería durante 3 meses los recursos para poder atenderles mediante un subsidio de 190.000 colones, que es el salario mínimo minimorum. La
La CAF, junto con los otros préstamos de apoyo presupuestario y también lo de los superávit, junto con otro que tiene que ver con régimen no contributivo, todos estos hacen algo que hemos denominado Plan Proteger. Lo que se trata es de poder contar con recursos suficientes para, una vez que esté el Plan General de la Emergencia, destinar en los diferentes rubros que se identifiquen ayudas. Doña Yanina, en esa primera medida de la que hablaba doña Pilar de identificar personas afectadas y darles un ingreso de 190.000 colones mensuales por un periodo de 3 meses, el Ministerio de Trabajo está coordinando, están identificando estas solicitudes de suspensión de contrato laboral. ¿Cómo están articulando ustedes? Porque según me dijo ella, esto estaba para empezar a repartirse, creo que en abril. Bueno, es importante efectivamente poner en perspectiva que nosotros venimos trabajando como equipo, somos varias las instituciones, especialmente hemos venido coordinando Mideplan, el IMAS y nosotros, porque tenemos que hacer una atención, digamos, integral de la situación que estamos enfrentando. Aquí estamos hablando de poblaciones vulnerables que están bajo el amparo de la ley y, por supuesto, el alcance del IMAS, pero también, por supuesto, el Ministerio de Trabajo tiene una gran responsabilidad ahora con estas poblaciones. Muy bien lo desagregábamos, estamos hablando de personas que se quedan sin un empleo, personas que tienen su contrato suspendido, personas a las que se les reduce su jornada, pero también estamos hablando de muchas personas que se encuentran en la actividad independiente. Entonces, estas poblaciones son vitales para poder llevar un subsidio frente al cambio de su realidad contractual o de su realidad laboral y, por supuesto, de sus ingresos. Ese parámetro de los 190.000 colones incluso es muy importante porque es totalmente coincidente con los subsidios que nosotros damos en el Ministerio de Trabajo desde PRONAE y desde Empléate. Entonces, precisamente por eso hemos venido trabajando, no solo para poder tener certeza de cuánta es la capacidad que podríamos tener financieramente frente a una situación que no se resuelve en un mes y también, por supuesto, frente a una realidad de que tenemos que ir estimando y generando proyecciones de escenarios de hasta dónde podríamos llegar con la cantidad de personas afectadas. Solo una observación, digamos, respecto al paquete, y es que yo creo que el gobierno va a terminar olvidándose de la expectativa de fortalecimiento fiscal, pero tiene que hacerlo pronto, porque si lo va a hacer a la larga, mientras tanto perdemos efectividad. ¿Por qué planteo esto? La Unión Europea lo ha mandatado para los países de la Unión Europea. Obviamente Costa Rica no es Alemania, no es Francia. Llegamos además a esta situación con un espacio fiscal complicado. Sin embargo, nosotros tenemos una situación que esos países no tienen, que complica aún más las cosas, y es que el grueso de nuestra política social se financia de la planilla laboral. Desde los comedores escolares, la seguridad social, todo lo que hace el Estado. Lo decía hoy esta semana el presidente de Lima. Entonces se nos está desplomando la fuente de redistribución de servicios, que es el otro componente. Es decir, nosotros tenemos la preocupación de que las personas tengan con qué comprar la comida y además asumimos que las personas van a tener agua, luz e internet para poder resolver lo básico, ¿no? Ahora, tenemos la gran ventaja de que Costa Rica tiene un Estado potente en estas áreas de prestación de servicios y entonces puede mantener esta prestación con pérdidas, cosa que una empresa privada no podría hacer o no querría hacer en estas condiciones, ¿no? Claro, pero es que hay una dimensión que también tiene que ser contemplada en cualquier decisión de política pública, y es que efectivamente no solo esta crisis sanitaria va a impactar en la economía con un deterioro en la relación laboral de las personas y sus ingresos, sino que también tiene un deterioro en las mismas instituciones. Claro. Adelantando lo que decías, el deterioro va a ser en los ingresos de la Caja Costarricense del Seguro Social, el deterioro va a ser en los ingresos del IMAS, el deterioro va a ser en FODESAF, que son las instituciones que fundamentalmente tenemos un rol trascendental para poder atender a las poblaciones más vulnerables. Y claro, ya por eso están siendo víctimas de la misma crisis. Claro, y las proyecciones que tenemos de cuánto puede impactar en los ingresos de estas instituciones, ya por supuesto nos generan una alerta adicional. Es decir, el Estado tiene que tomar decisiones para llegarle a las familias, pero también tiene que tomar la previsión para que las mismas instituciones puedan seguir generando servicios y bienes a aquellas poblaciones que todavía están en más condición de vulnerabilidad. Yo creo que aquí parte del dilema más complejo es entender que no es que no vamos a hacerlo. De hecho, estamos muy pronto ya a poder informar con toda claridad a los costarricenses cuál es la alternativa que vamos a poner a disposición. Pero también tenemos que ponerlo en su justa dimensión. Esto también es un tema de liquidez del Estado.
Y por eso es que hemos venido trabajando con la Asamblea Legislativa, y ahí ha sido muy importante el liderazgo de la ministra Garrido, para precisamente reorientar los recursos que se tenían en discusión en la Asamblea Legislativa para dirigirlos a la atención de la emergencia. Y capaz que no tenemos que descartar ni un impuesto solidario de grandes empresas, altos salarios, etcétera, etcétera, además de una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, porque, digamos, los dos componentes centrales de dinero en el bolsillo de la gente y dinero en las arcas de las instituciones para salir fuertes de esta situación y estar preparadas para la pandemia que podemos tener en 6 meses, que es la otra cara de esta moneda, en un momento en que todos sus recursos, en particular en el área social, se contraen, porque es, digamos, la debilidad que tenemos un financiamiento cíclico. Sí, cuando la economía crece tenemos recursos y cuando decrece y más necesitamos ciertos recursos no la tenemos. Es una debilidad, Juliana, pero hay también, perdóname, tal vez un punto que la ministra Garrido mencionaba también, el hecho de que el desafío es cómo van a poder identificar a todos los afectados, ¿verdad? Dentro del mapeo del gobierno, porque, por ejemplo, hay personas que estaban en el sistema, en el sector informal, por ejemplo, manejando Uber, o que eran, digamos, choferes de taxi, y que no necesariamente su trabajo depende de un patrono, y que están viéndose afectadísimos con el impacto de esta situación. Hay que llegar a toda la gente, menos la que tiene planilla, versus empezar a identificar este y el otro, porque te va a llevar muchísimo tiempo y mientras tanto te queda gente afuera. Claro. Pero asuntos como la regla fiscal, ministra, seguir apegadas a la regla fiscal en este contexto me parece incorrecto, porque a la larga la vas a tener que levantar y vas a tener que habilitar a las instituciones a gastar más, y vas a tener que ir al mercado internacional a gestionar recursos con otro montón de países que igual lo van a hacer. Es comprensible la preocupación, pero también es importante, precisamente por la situación y el impacto que esto va a tener en el mediano y largo plazo en nuestro país, actuar con prudencia. Y tienen que no solo ponerse en perspectiva todos los posibles escenarios, todos los posibles recursos, y no desenfocarnos también de que, si bien hay que garantizar condiciones para las personas en este momento, también tenemos una Costa Rica después de este momento. Y entonces la prudencia y el balance nos obliga como Estado y como instituciones a actuar con pausa, pero también entendiendo la velocidad que esto amerita. Claro, no se puede pensar que no hay un mañana, y tal vez, solo para redondear todo el paquete de medidas que se han planteado, vamos a escuchar a la ministra de Economía, que también nos, presentó esta semana, presentó al país las medidas que a través del sistema de banca para desarrollo se van a tomar. Veámoslas un poco y luego las vamos a comentar. Estamos haciendo una propuesta de condonar un fondo que se llama FIDAGRO. Este fondo aglutina más de 2.700 pequeños productores del país y tienen deudas por más de 4.000 millones. En su momento, aquellos fondos que también se hicieron para Cinchona, para eventos naturales, inundaciones, cosas, tal vez no contaron en su momento con el acompañamiento adecuado. El tema fue que los productores cayeron en mora. Un periodo de gracia. ¿Para quiénes? Para los 50.000 usuarios de los fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo. Tenemos 50.000 operaciones de crédito activas que hoy de oficio pueden entrar en una moratoria. Y entonces, ¿qué significa eso? Por 6 meses extendibles a 3 meses más, no pagarían sus deudas y no caerían en ninguna condición de mora. Un refinanciamiento con unos fondos, 8.000 millones para los clientes actuales del sistema de banca, que les permita capitalizar, digamos, su negocio. Las personas que nunca se han acercado al sistema de banca para el desarrollo o no han tenido la oportunidad, hoy estamos poniendo a disposición 30.000 millones de colones para refinanciar su capital de trabajo en condiciones similares. Como vemos, son una serie de medidas para todas aquellas, esto es sobre todo dirigido a empresas, micro, pequeña y mediana empresa. Don Danilo Montero, un poco cómo ven ustedes estas medidas, sobre todo considerando que hay algunas, yo sé que de momento es solo un proyecto que no se ha enviado al Congreso, no está aprobado todavía, pero hay uno en particular que es con el que arranca Banca de Desarrollo, que es condonar las deudas de un fondo FIDAGRO, digamos que es un fideicomiso que ya se venía arrastrando y que uno, bueno, pareciera no es un afectado directo de la crisis, pero pareciera que es de los primeros que entra. ¿Cómo lo ven ustedes? Todo ayuda.
todo va a sumar en este contexto. Ahora, un poco haciendo eco de lo que mencionaba la señora ministra, me parece que aquí hay algo que queda claro y es que la cobija no va a alcanzar para todos y posiblemente habrá que considerar mecanismos para racionalizar la ayuda, jerarquizar la ayuda. Y entonces posiblemente aparecen ahí las madres solteras, amas de hogar que tienen a su cargo familia. Hay sectores particularmente más vulnerables y algunos sectores que posiblemente, si bien no la están pasando fácil, no están tan agobiados con esa circunstancia. Entonces son gente que todavía puede enfrentar sus obligaciones financieras, pueden acogerse a los beneficios que los bancos están ofreciendo y pueden hacer rendir esa disponibilidad de recursos. Pero posiblemente va a ser inevitable que los recursos haya que jerarquizarlos. Ahora, cuanto más ambicioso quiera ser el Estado, posiblemente eso nos va a llevar quizás a lo que Juliana planteaba, ¿verdad? De que la regla fiscal va a tener que ceder un poquito, ¿verdad? Tal vez no tanto como alguna gente lo está planteando, pero entonces, en general, las medidas son adecuadas, posiblemente van a faltar medidas. A veces estamos pensando que esto se va a resolver muy pronto a la salida de Semana Santa y quizás no es tan así, o deberíamos pensar que no va a ser tan así, y sí pensar, bueno, ¿para cuánto da? ¿Cuánto le permite al Estado cubrir? Porque 24,000 personas que ahora se mencionaron puede ser poco. Si la crisis se prolonga por más tiempo, puede ser que sea muy poco. Y entonces el llamado de atención de Juliana posiblemente sería que entonces actuemos antes y no llevarnos la sorpresa ya un poco tarde de que eran 30,000 o 40,000 las personas que había que atender. Doña Janina, y es que estas medidas, las de banca de desarrollo, van dirigidas a micro, pequeña y mediana empresa, que son en gran parte mucho de las que están generando empleo y que podrían colapsar en esta crisis. Sí, efectivamente reconocemos que hay un gran reto para la pequeña y mediana empresa, por supuesto para la micro, que también tiene dificultades ya de por sí ordinariamente para sostener el negocio y evidentemente para hacerlo crecer. Las medidas que se han tomado por parte del Ministerio de Economía también tienen que sumarse a los esfuerzos que la misma Caja Costarricense del Seguro Social ha venido adoptando y que son trascendentales en este proceso. Incluso hace unas semanas atrás teníamos que hacer la gestión con la Caja y yo quiero en esto reconocer a la Junta Directiva porque ha tomado decisiones muy importantes reconociendo el momento de crisis en el que estamos. Y esto incluso nos ha permitido, por ejemplo, ampliar las incapacidades a personas que han tenido que llegar a aislamiento, pero también nos ha permitido generar condiciones adaptadas para aquellas empresas que se les hace muy difícil continuar con el pago de la seguridad social, entendiendo el riesgo que eso significa no solo para la sostenibilidad del mismo sistema, sino también para la protección de los trabajadores y las trabajadoras. Para las empresas, por supuesto que no solo la obligación o la carga financiera que pueden tener es importante, sino que también la adaptación de otras medidas de cara a poder sostener su planilla y eso se vuelve esencial. Y sabemos que muchos de estos negocios pues han tenido que cerrar de plano y eso es parte de lo que hemos reconocido nosotros también en el Ministerio de Trabajo como un reto, porque ahí sí su flujo de caja se vio afectado en el minuto 1. Juliana, ¿cómo ves desde el punto de vista del análisis esas medidas que van dirigidas a micro, pequeña y mediana empresa? Me parecen bien, me parece que en general las medidas están bien encaminadas. Mi punto es que pienso que necesitaríamos trabajar con más escenarios, no con escenarios de mínima, sino con escenarios medianos y de máxima, para ir un paso antes. O sea, en el sistema sanitario estamos yendo un paso antes desde el día 1. En las medidas sociales y laborales estamos corriendo detrás. O sea, al día 16 no tenemos ingreso de emergencia. El ingreso de emergencia para población adulta mayor se aprobó el día 14. Entonces, realmente yo no creo que en esto el punto no es un reclamo de todo el mundo está dando lo más que puede, pero mi llamado de atención es que necesitamos que estas medidas sociales y laborales, de las cuales depende el éxito de las medidas sanitarias, porque no es que están separadas. Si nosotras no logramos que esas medidas se pongan a tiro con la situación, vamos a tener en un mes los hospitales desbordados de las personas enfermas, de las personas contagiadas y de un montón de otras personas que van a necesitar parir, que van a tener un accidente de tránsito y que no van a tener quien las auxilie. Entonces, ahí también otras de las medidas que me parecen importantes de explorar tienen que ver con sumar al sector privado bajo una dinámica de precio de costo.
Inglaterra, España han firmado acuerdos macro con los hospitales privados, con la sanidad privada, y han llegado a un acuerdo de que nadie puede usar esta crisis para ganar. Es que no es moralmente correcto que ningún sector de la sociedad lo use para guardar dinero para después. Lo tiene que usar ahora para ayudarnos porque somos interdependientes. Si es algo que nos muestra esta crisis es que o nos salvamos como todos o en realidad yo no voy a proteger a mis dos hijas si en mi barrio la mayor parte de la gente está enferma. Claro, y creo que un ejemplo de eso que mencionas, Juliana, es lo que han estado haciendo los reguladores del sector financiero, porque entienden que de no flexibilizar los bancos, si hay una avalancha de personas y empresas que caen en mora o hay que recoger, eso no le sirve a nadie. Don Danilo Montero, ustedes han estado haciendo una serie de recomendaciones porque en este momento las familias tienen que ser también muy conscientes de la situación que se enfrenta, de que puede tardar mucho y que el manejo del presupuesto familiar es otra realidad totalmente diferente a la que era hace un mes. Sí, efectivamente hemos insistido muchísimo en el tema central, y es que el efectivo en este momento vale el doble, la disponibilidad de efectivo vale el doble. Y curiosamente, eso nos está enfrentando a dilemas morales, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, promovemos que las personas cuiden mucho su efectivo, traten de mantenerse en sus casas, cocinen en su casa, no salgan, bueno, entonces la señora de la soda se nos inquieta, ¿verdad? Porque entonces en el fondo está diciendo, bueno, es que están promoviendo que no me vengan a comprar a mí. Cuando promovemos que la gente no se mueva, estamos promoviendo, sin querer queriendo, que no utilicen los taxis. Y entonces la problemática está adquiriendo unas dimensiones que cada familia tendrá que atenderlas por su cuenta. Difícilmente van a poder encontrar ni en nosotros, y por todo esfuerzo que hagan los medios de prensa, tampoco lo van a encontrar en los medios, de una solución única, una solución que le salve todas las circunstancias. Entonces, el manejo del presupuesto siempre ha sido, por supuesto, muy importante, pero en esta ocasión lo que hay que comenzar es a jerarquizar. Va a haber que discriminar. Evidentemente no hay espacio para lujos, no hay, pero ni siquiera que mencionar la posibilidad de un gasto que se puede catalogar como un lujo. Las inversiones van a tener que quedar para otra ocasión, la ampliación de la casa o lo que sea, y hay que comenzar a dirigir los recursos en un orden de importancia, y eso requiere que la familia entera participe. Ya si el esposo o la señora eran los que manejaban las finanzas, van a tener que involucrar a los miembros de la familia para que todos estén conscientes de que estamos viviendo tiempos particularmente extraordinarios que requieren medidas extraordinarias. Es un dilema que lo está viviendo nuestro país y lo están enfrentando todos los países del mundo en este momento. Ya nos empezamos a cerrar el programa, entramos a la recta final, por lo que le voy a pedir a cada uno de nuestros invitados que cierre con una reflexión, una conclusión de 1 minuto. Esta es una situación que vamos a ir analizando conforme vaya evolucionando, porque sin duda el gobierno y la Asamblea de Estado, conociendo diferentes iniciativas, van a surgir diferentes necesidades, así que esto es, no sabemos todavía la dimensión del impacto que va a tener, pero tal vez voy a comenzar con don Danilo. Usted, sus conclusiones en 1 minuto. 3 conclusiones tal vez muy concretas. 1, esta crisis va a pasar. Ya hemos enfrentado otras crisis, esta va a pasar, nos dejará golpeados, nos dejará un poco lastimados, pero va a pasar. De manera que entonces la gente no tiene que ver esto como el diluvio y que todos vamos a morir. Esos pensamientos fatalistas debieran desaparecer. 2, debiéramos quedar después de esta crisis renovados desde el punto de vista financiero. Debiéramos entender la importancia, la urgencia de tener orden a lo largo del tiempo en el manejo de nuestras finanzas. Y 3, quizás es lo más importante, es que las decisiones financieras se toman en familia, se toman en el núcleo familiar. No podemos pensar en términos de que una sola persona se tiene que echar a la familia al hombro. Es una organización funcional de todo el aparato de la familia, y así tiene que funcionar en el futuro.
Muchas gracias, don Danilo. Doña Juliana Martínez, la perspectiva de una analista de políticas públicas que además tiene el contexto de lo que se hace alrededor del mundo. Juliana. Muchas gracias. Bueno, creo que esta crisis, como bien decía don Danilo, nos brinda oportunidades. Y una oportunidad enorme desde mi perspectiva es ver cuán interdependientes somos las personas y cuán frágiles son esas interdependencias. Esto lo vemos a nivel macro de la economía, pero también lo vemos en todo el efecto dominó que tiene cada una de nuestras decisiones. Por ejemplo, si decido seguirle pagando a mi trabajadora doméstica el salario, aunque no venga a mi casa. Si decido pagarle la seguridad social o no, aunque no venga a mi casa. Cuando asumo las tareas que ella asumía y ahora tengo que asumir yo o mi hija o mi esposo. Me parece que es una oportunidad para apreciar las interdependencias, es una segunda oportunidad también para apreciar el papel del Estado en todo esto. Ninguno de los países que está logrando salir adelante lo está haciendo sin un Estado que ve por el interés público fuerte. Venimos de un momento de muchísimas agresiones al papel del Estado y creo que esto nos brinda una oportunidad para revalorar lo que es de todos y todas. Y lo último es que no se puede reconciliar fácilmente austeridad y solidaridad. Este es un momento para la solidaridad y no es un momento para la austeridad fiscal, ni en Costa Rica ni a nivel global. Perfecto, muchas gracias, Juliana. Doña Yanina Dinarte. Bueno, yo creo que es muy importante puntualizar que los esfuerzos que está haciendo el Estado están totalmente comprometidos con superar este momento que enfrentamos y que nos impacta en tantas dimensiones de nuestra vida en sociedad. La única forma en que podemos salir bien de esto es si lo hacemos juntos. Tienen que ser no solo los ciudadanos y las ciudadanas, junto con el Estado y las empresas, las que tenemos que dar la batalla. Para aplanar la curva sanitariamente, todos tenemos que hacer lo propio y seguir los protocolos, cuidarnos, quedarnos en casa. Si pasamos al mundo de las empresas, estamos tomando decisiones importantes para poder tener un futuro en Costa Rica donde logremos recuperar a las empresas y eso nos permita también recuperar la actividad económica. El llamado, por supuesto, es a que no estamos en tiempos para abusar de las medidas, estamos en tiempos para pensar solidariamente. Es la única forma en que vamos a ser resilientes a una crisis de esta envergadura. Y por supuesto, en términos del empleo y de las personas, estamos actuando para garantizar al máximo, en la mayor de nuestras posibilidades, que no solo tengamos la posibilidad de seguirle dando un ingreso a las familias, sino que también, por supuesto, preservemos el empleo y evitemos al máximo la destrucción del mismo. Este es un llamado para toda la sociedad, solo juntos lo vamos a lograr y tenemos que aprender a ser resilientes en solidaridad y en trabajo conjunto. Bien, muchísimas gracias a todos nuestros invitados del día de hoy. Llegamos así al final de este programa, recordándoles que no debemos bajar la guardia y que debemos seguir respetando las medidas de aislamiento social y los protocolos de higiene para poder ganar la batalla al COVID-19. Recordarles también que nos escriban al correo l.carranza@teletica.com porque nos interesa conocer sus sugerencias de temas y sus opiniones. Que tengan todos muy feliz domingo en sus casas. Hasta la próxima semana.